Reciban un cordial saludo, estimados profesores jurados José Gascón, Alejandra Lamed y Alfredo Espejo. Mi nombre es Robert Alexander Flores Paredes y soy estudiante de la carrera de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta del Centro Local Barinas. En esta oportunidad voy a realizar una exposición de resumen de mi trabajo de grado titulado Modelaje de controladores mediante procesos difusos, el cual consta de 4 capítulos. El capítulo 1, titulado Introducción a la lógica difusa, en donde veremos algunos conceptos básicos de la teoría de conjuntos difusos y de la lógica difusa. El segundo capítulo, titulado Controladores difusos, en el cual veremos algunos aspectos básicos del diseño de controladores difusos. El capítulo 3, titulado Diseño de controladores difusos basado en los sistemas de inferencia tipo Mandani y tipo Takashi-Sugeno-Kan, en el cual explicaré el desarrollo de 2 controladores difusos, uno por cada sistema de inferencia. Y el cuarto capítulo, titulado Conclusión y Trabajo Futuro, en el cual expondré los resultados obtenidos con el diseño de ambos controladores y algunas propuestas de temas para trabajo futuro. Veamos entonces el primer capítulo, Introducción a la lógica difusa. Antes de dar inicio con los conceptos básicos de la teoría de conjuntos difusos, veamos cómo se indica la pertenencia de un elemento a un conjunto cualquiera. Supongamos que se tiene el conjunto adulto mayor, definido como el conjunto de todas las personas cuyas edades están comprendidas entre los 60 y 110 años. Entonces, toda persona cuya edad esté comprendida en dicho intervalo se le considera adulto mayor y por lo tanto tendrá un valor de pertenencia igual a 1. En caso contrario, pues su valor de pertenencia será igual a 0, es decir, pertenece o no pertenece a dicho conjunto. Veamos lo que sucede ahora en el siguiente caso. Supongamos que se tiene el mismo conjunto adulto mayor. Entonces, si una persona tiene la edad de 60 años, se le puede considerar como adulto mayor, pero con un valor de pertenencia igual a 0.2. Incluso una persona con la edad de 59 años también se le puede considerar como adulto mayor, pero con un valor de pertenencia igual a 0.1. Ahora, como se puede observar, estos valores de pertenencia no tienen que ser necesariamente 0 o 1, como en el caso de los conjuntos clásicos. Entonces, aquellos conjuntos en los cuales un elemento puede pertenecer completamente, parcialmente o no pertenecer a dicho conjunto, es lo que se denomina como conjunto difuso. Ahora, en los conjuntos clásicos los valores 0 y 1 son dados por la función característica, la cual tiene como rango el conjunto 0, 1. Mientras que en los conjuntos difusos los distintos valores de pertenencia son dados por un tipo de función denominada función de membresía o función de pertenencia, el cual tiene como rango el intervalo 0, 1. Ahora, como se puede apreciar, el rango de la función característica está incluido en el rango de las funciones de membresía. ¿Qué significa esto? Bueno, esto lo que quiere decir es que los conjuntos difusos son una generalización de los conjuntos clásicos. Y los mismos dieron inicio a lo que hoy en día se conoce como lógica difusa, la cual tiene entre sus principales aplicaciones el diseño de controladores difusos. Ahora sí veamos algunas definiciones básicas de los conjuntos difusos. En primer lugar, el universo de discurso. Cuando se trabaja con la teoría de conjuntos difusos o la lógica difusa, un elemento a tener presente es el universo de discurso con el cual vamos a trabajar. El universo de discurso se define como el conjunto de todos los posibles valores numéricos o no numéricos que una variable lingüística puede alcanzar. Conjunto difuso. Los conjuntos difusos se definen como un conjunto de pares formados por elementos del universo de discurso y la función de membresía asociada a dicho conjunto. Ahora bien, existen 3 notaciones para un conjunto difuso según el universo de discurso sea discreto o continuo. En el caso discreto, pues se puede considerar un conjunto finito o un conjunto numerable. En ambos casos su notación es por medio de una sumatoria, mientras que en el caso continuo su notación es por medio de una integral. Y estas notaciones se deben a Lobsang, quien fue el padre de la lógica difusa. Otras definiciones básicas son el soporte, la altura, el alfacorte y el alfacorte fuerte, la igualdad y la inclusión. Tanto el soporte de un conjunto difuso como el alfacorte y el alfacorte fuerte son conjuntos clásicos, como se pueden ver en sus definiciones. Además, el soporte de un conjunto difuso A coincide con su alfacorte fuerte si el valor prefijado alfa es igual a 0. Ahora, la igualdad de 2 conjuntos difusos se define por medio de la igualdad de sus funciones de membresía, mientras que un conjunto difuso A está incluido en otro conjunto difuso B si y solo si la función de membresía asociada al conjunto difuso A es menor o igual a la función de membresía asociada al conjunto difuso B. Veamos ahora las operaciones básicas entre conjuntos difusos. Las principales son la unión, intersección y el complemento, y dichas operaciones quedan determinadas por la función de membresía asociada a dichas operaciones.
En el caso de la unión, por ejemplo, la unión se define como el máximo de las funciones de membresía asociado a dichos conjuntos difusos y simbólicamente se representa por la V. Ahora bien, en la literatura es muy común denominar a la unión y a la intersección de conjuntos difusos como T-conorma y T-norma respectivamente. Un operador S se dice que es una T-conorma si verifica las propiedades conmutativa, asociativa, creciente y 0 es su elemento neutro, mientras que un operador T se dice que es una T-norma si verifica también las propiedades conmutativa, asociativa, creciente y 1 es su elemento neutro. Las T-conormas más utilizadas son la unión estándar y la suma algebraica, mientras que las T-normas más utilizadas es la intersección estándar y el producto algebraico. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen estos operadores? Bueno, el operador T-conorma lo que hace es que reproduce la tabla de verdad del conectivo lógico O, mientras que las T-normas reproducen la tabla de verdad del conectivo lógico I. Ahora, veamos las propiedades, relaciones y producto cartesiano. Como se comentó en la parte introductoria, los conjuntos difusos son una generalización de los conjuntos clásicos. Esto quiere decir que las propiedades que se verifican en los conjuntos clásicos también se verifican en los conjuntos difusos. Sin embargo, la única propiedad que no se cumple en los conjuntos difusos es que la intersección de un conjunto difuso con su complemento no tiene que ser necesariamente igual al conjunto vacío, ni la unión de un conjunto difuso con su complemento tiene por qué ser igual al universo de discurso. Entonces, esta es la única propiedad que no se cumple. Las relaciones difusas binarias. Las relaciones difusas binarias se definen como un conjunto R de pares ordenados formados por cada par de variables x, y del producto cartesiano AB y la función de membresía asociada a dicha relación, que numéricamente nos indica el grado en que la variable x se relaciona con la variable y. Entonces, como se puede observar, pues las relaciones difusas binarias son un tipo de conjunto difuso. Producto cartesiano. Cuando se trabaja con los sistemas de inferencia en lógica difusa, el producto cartesiano resulta de mucha importancia, por cuanto que nos permite relacionar distintos conjuntos difusos que provienen de universos de discurso también distintos. Producto directo. Tanto el producto directo min como el producto directo max son de mucha utilidad a la hora de trabajar con los sistemas de inferencia difusa, por cuanto a que estos pues, nos permite establecer el valor de verdad de la conjunción para el caso min y de la disyunción para el caso max de proposiciones en lógica difusa, como veremos más adelante. Ahora, las funciones de pertenencia. Las funciones de pertenencia son un tipo de función que nos permiten establecer en qué medida una variable pertenece a un conjunto difuso. Ahora bien, las más utilizadas son la función triangular y la función trapezoidal. Dichas funciones son las más utilizadas dado que debido a que es más eficiente desde el punto de vista computacional, aunque quien diseña los controladores difusos pues puede seleccionar con qué tipo de función de pertenencia trabajar. Bien, veamos ahora algunos conceptos básicos de la lógica difusa. Comenzamos con la composición de conectivos lógicos. Cuando se trabaja con sistemas de inferencia difusa, específicamente con las reglas difusas, que es un concepto que veremos más adelante, es necesario obtener el valor del consecuente de cada regla. Y para ello se hace uso de los denominados conectivos lógicos. Como se puede apreciar, la conjunción hace uso del producto directo min, mientras que la disyunción hace uso del producto directo max. Variables lingüísticas. Las variables lingüísticas son un tipo de variables que toma como valores palabras o etiquetas lingüísticas para describir objetos con el cual estamos trabajando, y dichas etiquetas lingüísticas pues son representadas por medio de conjuntos difusos. Simbólicamente las variables lingüísticas pues se representan como una quíntupla. Bien, veamos ahora las reglas difusas. Cuando se diseñan controladores difusos, un elemento muy central en el mismo lo constituyen las reglas difusas. Estas se definen como un conjunto de proposiciones que tienen el siguiente formato: si, condición, entonces, conclusión. Entonces estas son primordial, puesto que sobre ellas es que funcionan los controladores difusos. Bien, existen 4 tipos de reglas difusas: la regla SISO, MISO, MIMO y SIMO. La más utilizada es el formato de regla tipo MISO,
y la menos utilizada es la regla que tiene el formato SIMO. Razonamiento difuso o aproximado. Este es un concepto clave en la lógica difusa, como veremos en los siguientes capítulos. El modus ponens es el mecanismo de inferencia más utilizado en la lógica clásica, por cuanto a que nos permite obtener el valor de verdad de la conclusión Y es B a partir de dos premisas. Ahora bien, Lobside consideró que este mecanismo de inferencia era muy inadecuado a la hora de ser aplicado en los sistemas de deducción automatizada, por cuanto a que el ser humano pues razona de una manera aproximada. Entonces lo que él hizo fue idear el denominado modus ponens generalizado, el cual consiste en obtener conclusiones aproximadas a partir de premisas que también son aproximadas. Ahora bien, ¿cómo se calcula el conjunto difuso B'? Bueno, por medio del razonamiento difuso o aproximado, que consiste en componer la premisa o el hecho X es A' con la regla difusa. Si X es A, entonces Y es B. Entonces, una vez que se realiza esta composición, se obtiene el conjunto difuso B'. Veamos ahora el capítulo 2, controlador difuso. Los controladores difusos son controladores que utilizan conocimiento experto, y el funcionamiento de su esquema general es el siguiente. En primer lugar, se miden las distintas variables de entrada, las cuales ingresan al módulo de fusificación, en donde se determina el grado de pertenencia de cada uno a cada conjunto difuso definido, y esto se hace por medio de las funciones de pertenencia. Luego, estos valores ingresan al motor de inferencia difusa, en donde se encuentra almacenada la base de reglas. En estas reglas se evalúan generándose uno o más conjuntos difusos, los cuales se combinarán para formar uno solo, el cual ingresa al módulo de fusificación y allí es transformado en un valor numérico único. Los sistemas de inferencia más utilizados son los de tipo Mandani y los de tipo Takagi-Sugeno-Kan. Los sistemas de inferencia tipo Mandani son los más prácticos, los de fácil implementación y los más utilizados. Y dicho sistema de inferencia sigue las etapas antes descritas, es decir, la fusificación, el motor de inferencia y la defusificación. La base de reglas se compone de reglas que tienen el formato que vemos acá, y las mismas se encuentran, como ya se vio, en el motor de inferencia. Este motor de inferencia ejecuta dos etapas: la evaluación de la regla almacenada en la base de reglas, que lo que quiere decir es que se evalúa cada una de las reglas activadas, calculando el antecedente de las mismas y asignando dicho valor al consecuente. Luego, en la etapa de agregación, lo que hace es que combina todos los resultados obtenidos en las reglas activadas, generando un conjunto difuso, el cual ingresa a la etapa de fusificación. Allí dicho conjunto difuso es transformado en un valor numérico utilizando un método que entre los más utilizados están el método del centroide y la suma de los centros de área. Los sistemas de inferencia tipo Takagi-Sugeno-Kan. El desarrollo de este sistema de inferencia sigue un procedimiento similar al de Mandani, con la variante de que la base de reglas se compone de reglas cuyos consecuentes están formados por funciones en las variables de entrada, y dichas funciones pues pueden ser lineales o no lineales. Ahora, como este sistema de inferencia no comprende la etapa de defusificación, entonces la acción control se obtiene ponderando la salida de cada regla activada con su respectivo grado de activación, haciendo uso de la fórmula que vemos acá. Ahora, como toda función pues posee unos coeficientes o unos parámetros que se deben determinar previamente. Entonces, para determinar esos parámetros se hace uso del denominado método de mínimos cuadrados. Supongamos que se tiene un sistema de reglas difusas. Entonces, para obtener los parámetros P0, P1 y así sucesivamente Pk, lo que se hace es que se pondera las salidas de las reglas activadas, y por medio de operaciones algebraicas se llega a la ecuación que vemos acá. Esta ecuación nos permite obtener los valores de los parámetros P0, P1 y así sucesivamente hasta Pk para un conjunto de datos de entrada-salida. Y como se puede observar, pues dicha ecuación, el vector y el vector p son vectores de una columna, mientras que x es una matriz de orden m por n por k más 1. Entonces, una vez obtenidos estos parámetros, se sustituyen en las funciones de los consecuentes,
completándose así pues la base de reglas, y la misma pues ya estará lista para ser utilizado por el motor de inferencia. Capítulo 3. Diseño de controladores difusos. Veamos cómo fue el proceso de diseño de un controlador difuso basado en el sistema de inferencia tipo Mandani. Para ello se ideó la siguiente situación: diseñar un modelo de controlador que permita regularizar el tiempo de encendido de la luz verde de un semáforo. Para ello se diseñó lo que sería el esquema de nuestro controlador, el cual se explica a continuación. En primer lugar, el sensor toma los datos de las variables de entrada. Estos datos ingresan al bloque de fusificación, luego pasan al motor de inferencia difusa donde están las reglas. Seguidamente ingresa ese conjunto difuso obtenido al bloque de fusificación. Luego se tiene un valor numérico, el cual pasa a la interfaz de ajuste de tiempo asignado, que consiste en asignar un valor a la fase verde y un valor a la fase amarilla. Entonces, como variables de entrada se consideraron la longitud de cola y el ritmo de llegada, mientras que como variable de salida el tiempo. Asimismo, se consideraron las siguientes etiquetas lingüísticas. Para la longitud de cola, las etiquetas muy corta, corta, mediana, larga y muy larga. De igual manera se procedió a definir etiquetas para la variable de ritmo de llegada y tiempo. Una vez hecho esto, pues se procedió a definir los universos de discurso. Para la longitud de cola, por ejemplo, se definió como universo de discurso el intervalo de 0 a 250 metros. Asimismo, se hizo con las etiquetas lingüísticas muy corta, corta y mediana. Luego se procedió para el ritmo de llegada a definir el universo de discurso como el intervalo 0 a 17. Y para la variable tiempo, pues el intervalo de 0 a 110 metros. También para sus respectivas etiquetas se diseñaron sus respectivos universos de discurso. Una vez hecho esto, pues se procedió a la fusificación de las variables, tanto de entradas como la variable de salida. Como se puede observar en las gráficas, para la variable de entrada, las etiquetas lingüísticas se les definió como funciones de membresía las siguientes. Para etiqueta lingüística muy corta, la función de membresía de tipo trapezoidal. Para las etiquetas corta, mediana y larga, funciones de membresía de tipo triangular. Y por último, la etiqueta muy larga se le definió como función de membresía una función trapezoidal. De igual manera se hizo con la variable de salida t, en la cual se puede observar dos funciones trapezoidales y dos funciones triangulares para sus respectivas etiquetas. Luego se diseñó lo que sería la base de reglas difusas, las cuales se resumen en la matriz que vemos acá. Un ejemplo de este tipo de cómo se lee esta regla sería la siguiente: si longitud de cola es muy corta y el ritmo de llegada es poco, entonces tiempo es bajo. Como método de fusificación se seleccionó el método del centroide. Luego la interfaz de ajuste de tiempo asignado lo que hace es lo siguiente: toma el valor obtenido por el método del centroide, le resta 5, a ese resultado se le calcula la parte entera y ese valor numérico es lo que corresponde al tiempo de la luz verde, mientras que los 5 segundos corresponde al tiempo de la luz amarilla. Luego, en el programa MATLAB se procedió a realizar la simulación de lo que sería nuestro controlador difuso. En esta figura se observa lo que es la ventana principal del editor FIS. Allí, en el primer recuadro, en el recuadro amarillo, se ingresan lo que son las variables de entrada. En el recuadro que vemos acá, se ingresan lo que es la variable de salida, mientras que el recuadro del centro es donde se define el tipo de sistema de inferencia a utilizar. Asimismo, se definen también lo que son los operadores IF, OR, la implicación, agregación y el método de fusificación. Luego se procedió a validar el controlador. Para ello se seleccionó un conjunto de datos que vemos acá. Estos datos se ingresaron al simulador y se obtuvo una serie de resultados. Esos resultados se resumen en la tabla que explico a continuación. La primera y segunda columna se refieren a las variables de entrada, mientras que la tercera columna se refiere a las reglas activadas producto del ingreso de esos datos. La cuarta columna corresponde a los resultados obtenidos con el simulador y la última columna el tiempo ajustado por la interfaz. Por ejemplo, si la longitud de cola es 10 metros y el ritmo de llegada de 5 vehículos, entonces se activa la regla 2 y el simulador da como resultado
un tiempo igual a 13.1 segundos. Entonces este valor se le resta 5 como se vio en la fórmula anterior, y al final pues el tiempo que le corresponde a la fase verde es igual a 8 segundos. Veamos ahora cómo se desarrolló el controlador difuso tipo Takagi Sugeno-kan. Para ello pues se propuso desarrollar un modelo que permita estimar el promedio ponderado de un estudiante durante su primer año de carrera universitaria, considerando los promedios que obtuvo en el primer y segundo semestre. Y para esto pues se contó con una tabla de datos que fueron tomados pues de la Universidad Nacional Abierta. Entonces se elaboró lo que es el esquema de nuestro controlador, y ese esquema funciona de la siguiente manera. Las variables de entrada toman datos de dicha tabla y estos ingresan al bloque de justificación, luego pasan al motor de inferencia difusa y por último pues se obtiene lo que es el promedio ponderado. Como variables, como variables de entrada se consideraron x1 y x2 que corresponden a los promedios que obtuvo el estudiante en su primer y segundo semestre respectivamente, y como variable de salida la variable x3 que representa el promedio ponderado del estudiante en su primer año en la carrera universitaria. Luego se definieron las etiquetas lingüísticas. Como se puede ver, las variables de entrada x1 y x2 tienen como etiqueta lingüística muy deficiente, deficiente, bueno y excelente. Seguidamente se definieron los niveles de discurso, y en este caso pues como la puntuación va de 0 a 20, entonces el universo de discurso para ambas variables de entrada es el intervalo 0-20. Asimismo, para cada una de sus etiquetas se procedió a definir su respectivo intervalo o universo de discurso. Luego se procedió a la fusificación de ambas variables de entrada. Como se puede ver, pues se seleccionaron funciones de membresía de tipo triangular. Luego se procedió a definir lo que sería la base de reglas difusas, que se resumen en la matriz que vemos acá. En total fueron 9 reglas que se obtuvieron, y estas variables x3.1, x3.2 y así sucesivamente pues representan las funciones en los consecuentes, y para obtener los parámetros p0, p1 y así sucesivamente pues se aplicó el método de mínimos cuadrados. Un ejemplo de regla que se obtuvo es la siguiente: si x1 es deficiente y x2 es muy deficiente, entonces se activa la función x3.1, cuyos coeficientes que vemos acá fueron obtenidos, como ya se mencionó, con el método de mínimos cuadrados. Luego se procedió a realizar la simulación en software MATLAB. Una vez más, pues en la ventana principal del editor se ingresaron las variables de entrada, lo que serían nuestras funciones o la variable de salida, y el sistema de inferencia que en este caso es el Takagi Sugeno-kan. Luego, para validar el modelo se consideraron 4 muestras que fueron extraídas de esa tabla de valores con la cual se trabajó. Estos valores se ingresaron al simulador y se obtuvo unos resultados. Esos resultados se resumen en la tabla que vemos acá. En primer lugar, pues la segunda y la tercera columna representan la variable de entrada. La cuarta columna representa las reglas que se activaron. La quinta columna pues representa el promedio ponderado que se obtuvo con el simulador, y la última columna pues el valor verdadero de esos promedios. Por ejemplo, para el segundo dato se obtuvo como variable de entrada 7 puntos, para la variable x1, para la variable x2 9.25. Luego estos datos, al ingresar al simulador, pues se activaron las reglas 1 y 2 y obtuvo como resultado 8.32 puntos. El valor verdadero, al ingresar estos datos o al calcular estos datos, pues el valor verdadero es 8.3. Entonces, como se pueden ver, los valores son bastante cercanos. Ahora, las conclusiones y trabajo futuro. Una vez que se elaboraron estos controladores difusos y se pasó por toda la etapa del aspecto teórico de lo que son la lógica difusa y la teoría del conjunto difuso, pues se procedió a obtener una serie de conclusiones. En primer lugar, desde el punto de vista teórico, pues se comprobó que los sistemas de inferencia difusa tipo Mandani y tipo Takagi Sugeno-kan son de mucha importancia
y de gran utilidad para el diseño de controladores difusos. Asimismo, en ambos sistemas de inferencia, el diseñador del controlador difuso puede elegir con qué funciones de pertenencia trabajar, es decir, no cuenta con criterio de selección para tales funciones. Por otro lado, en el sistema Mandani pues requiere el proceso de defusificación, y una vez más el diseñador puede seleccionar con qué método de fusificación trabajar y no cuenta con criterio de selección. Es decir, en estos casos el diseñador elige con qué función de pertenencia trabajar y con qué método de fusificación trabajar de una manera subjetiva. Por otro lado, pues como el sistema de inferencia tipo Takagi Sugeno-Kan no ejecuta la etapa de fusificación, entonces se aplicó el método de mínimos cuadrados. Para aplicar este método de mínimos cuadrados es necesario que las reglas estén bien definidas y representativas y sean representativas del conjunto de datos. Y por último, pues es una actividad bastante laboriosa y requiere ser programada en cualquier lenguaje de programación. Ahora, desde el punto de vista práctico, se obtuvo que el controlador tipo Mandani pues ajusta los tiempos de manera adecuada, mientras que el controlador basado en el sistema Takagi Sugeno-Kan permitió ejercer esa función de estimador del promedio ponderado, con un resultado bastante cercano a los reales. Y por último, pues cuando se ingresaban los valores en el controlador Takagi Sugeno-Kan, se observó que el programa MATLAB redondeaba los datos de entrada y los coeficientes de las funciones lineales. Entonces eso pudo haber inferido en los resultados. Como trabajo futuro pues se proponen tres temas. En primer lugar, generar un conjunto de criterios que permita seleccionar adecuadamente tanto las funciones de pertenencia como los métodos de fusificación, y eso se puede realizar mediante una investigación profunda sobre los distintos modelos de controladores difusos que existen en la internet. En segundo lugar, pues ampliar el modelo de controlador basado en el sistema de inferencia tipo Mandani a una cantidad más o menos de unos 3 o 4 semáforos que estén interconectados, es decir, mejorar el controlador diseñado en este trabajo. Y por último, responde la siguiente interrogante: ¿inciden los resultados finales los redondeos efectuados por el programa MATLAB? Esto se puede hacer, bueno, aplicando teoría del análisis numérico. Y finalmente quisiera terminar con la siguiente frase dada por Lofizadeh, quien es el padre de la lógica difusa. A medida que la complejidad aumenta, las declaraciones precisas pierden significado y las declaraciones significativas pierden precisión. Y bueno, pienso que este pensamiento de Lofizadeh pues refleja en gran medida lo que es el razonamiento aproximado de lo que efectúa el ser humano. Y por último, pues quiero darle las gracias tanto al jurado como a mi tutor por todo el apoyo que me han dado y las sugerencias que me dieron para mejorar este trabajo, y a la audiencia pues muchas gracias a todos ustedes por su atención.